Mercedes Guerrero, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti por invitarme a estar aquí. Séptima novela, La Sinfonía de Julia. La música colma cada una de las páginas de este libro y no podía ser de otra forma, ¿no? En su título tiene sinfonía. ¿La música es una herramienta salvadora para los personajes de esta historia? En este caso sí. En este caso no solo salvadora, es imprescindible, dado que Julia es una pianista famosa de la Unión Soviética y gracias a la música pues consigue poner a salvo a su familia, porque gracias a la música ella va a crear un código para pedir ayuda fuera del telón de acero. O sea, estamos hablando de una sociedad de unos años, los años 60, 70, en el que Julia es una gran pianista, es una exitosa pianista, la mejor de la Unión Soviética, como reza la propaganda, ¿no? Pero ella necesita algo más, ella nota la falta de libertad donde vive, ¿no? Y necesita salir de allí. Y nada más y nada menos que se le ocurre crear un código musical en el que envía información al exterior, ¿no? Y bueno, entonces la música, aparte de que es su vida, es también su tabla de salvación. En la lectura de las primeras páginas nos sitúas en la Costa del Sol, en Torremolinos, en 1992. Pero a los primeros personajes que conocemos no es a Julia, es a Connor y a Linda, Sí. que no son sus verdaderos nombres. No. ¿Qué podemos decir sin...? Bueno, es que la novela empieza en el año 92 con Connor y Linda, pero inmediatamente volvemos al año 45, es decir, hay un salto, porque es como, si habrás visto el libro, que no hay capítulos, está todo en términos musicales, en sonatas. ¿no? Entonces la obertura es el prólogo, los primeros capítulos del 93 es el código, es la obertura, ¿no? Y el epílogo es la coda, y en medio todo lo que hay dentro son sonatas, porque todo está relacionado con la música. Digamos que la novela empieza casi por el final. Empieza presentando unos personajes que en el capítulo siguiente van a desaparecer para aparecer luego más tarde, ¿no? Y he querido pues colocar a estos personajes en España porque quería darle un toque también español, aunque ¿Hay un toque español? Sí, sí, hay un toque español porque el padre de Julia es español. Y aunque toda la historia, casi prácticamente toda su vida transcurre fuera, entre Alemania y la Unión Soviética, pero no quise dejar pasar el toque español que tenía que tener la novela, ¿no? Y por eso creé al personaje, al padre, y también inicio la novela en España. Si cogemos a Connor y Arkady Morozov y mensajes cifrados, ya tenemos ahí el triángulo de donde empieza a tirar del hilo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una presentación. Los primeros capítulos son una fantástica, presentación para que sigas leyendo. Lo he querido hacer para que cuando leas los primeros capítulos digas, wow, ¿qué pasa aquí? Y te vas a enterar de todo esto. Todo se va a resolver casi en los capítulos finales, ¿no? Pero el principio es para que digas, es un adelanto de lo que va a ir pasando a lo largo de la novela, ¿no? En esos capítulos que decíamos, en esas sonatas, tenemos distintos movimientos también, claro. Y vamos conociendo a Julia desde muy temprana edad. De hecho, ella escribe sus memorias a modo de composiciones musicales. Exactamente, y sonatas. Y vamos conociendo a sus padres, por ejemplo. ¿Cómo eran sus padres, Henrietta y Agustín? Ella tenía un hermano mellizo. Henrietta y Agustín eran un matrimonio. Agustín era español, era periodista que vino a Alemania porque era bilingüe. Su padre era austríaco, diplomático afincado en España, y conoce a su esposa y se casa y se quedan en Dresde. Ella idolatraba a su madre porque su madre era elegante, era una mujer con mucho estar, y ella quería ser, a pesar de que el físico era de su padre, porque decía, eran dos mellizos, y decía, mi hermano era de mi madre y yo era de mi padre, porque eran rubios y morenos, ¿no? Pero ella adoraba a sus padres, y de hecho su padre, que sobrevivió, porque tanto su madre como su hermano fallecieron en el último coletazo de la Segunda Guerra Mundial, en el bombardeo de Dresde, la ciudad donde vivían. Ella se queda sola con su padre y su vida cambia drásticamente. Es cuando ella tiene solo 12 años cuando ocurre
el bombardeo. Y ella tiene un don especial. Ella, aparte de saber leer los labios en varios idiomas, que eso le ha servido para protegerse y para esquivar muchos peligros a lo largo de su vida, porque ha visto lo que estaban hablando sin que nadie se percatara, ¿no? Y ha descubierto que hay veces incluso conspiraciones, ¿no? Y bueno, ella se la lleva cuando Dresde queda en la órbita soviética. Los soviéticos descubren el talento de Julia y deciden mandarla a Moscú al conservatorio para a partir de ahí convertirla. cambia toda su vida, ¿verdad? Exactamente. Bueno, su vida cambia en el 45 con el bombardeo. 5 años más tarde, cuando descubren el talento y se la llevan a Moscú, da otro giro su vida, ¿no? Su vida va continuamente dando giros, ¿no? Unos más altos, otros más bajos, la convierten en una gran estrella, la propaganda soviética. Pero ella interioriza algo muy diferente a lo que está viviendo. Ella vive como una continua contradicción, porque piensa de una forma y habla de otra. Ella tiene que fingir que es una fiel marxista, que ella está muy agradecida por todo el éxito que le han conseguido, todo lo que han hecho por ella, pero ella no quiere vivir en esa sociedad tan falta de libertades como es la Alemania democrática, y incluso en la Unión Soviética cuando se traslada allí, ¿no? Y hay otros personajes, Mercedes, como muy interesantes y esenciales. Sí. Nicolás, español. Boris también. Boris es una persona que, bueno... ¿Qué podemos contar de ellos? Bueno, Nicolás es el amor de su vida, es su primer amor. Y Nicolás va a ir apareciendo y desapareciendo a lo largo de toda la novela, ¿no? No voy a contar el final porque no lo vamos a desgranar, ¿no? Pero él es el motor que interiormente a ella le mueve. Ella está casada con Boris. Boris es un fanático marxista. Además pertenece al KGB. Y ella, cuando lo descubre, porque ella cuando se casa no lo sabe, pero cuando lo va descubriendo se da cuenta que ella está siendo utilizada. Ella es cuando decide que tiene que salir de allí, que quiere escapar. Es cuando ya contacta con el otro lado y crea un código especial con música que solo una persona va a descifrar, que es su hijo. Y porque tiene un don especial también. El hijo tiene un don especial, tiene un síndrome autista, tipo Asperger, en esa época no está diagnosticado, pero ella descubre las dotes que tiene ese niño y va a utilizar su música y su código para mandar mensajes al exterior en una forma de pedir ayuda, porque ella quiere salir de allí, ¿no? Y bueno, ahí empieza, la trama se va enredando poco a poco, es una historia larga, desde que tiene 12 años hasta los años 90, que tiene prácticamente los 60, ¿no? Sí. Y a lo largo de su vida va a tener muchos altibajos, le van a pasar muchas cosas. Y bueno, también a través de sus ojos, a través de su escritura, porque está escrito en memorias, en primera persona, vamos a ver cómo se vivía en la República Democrática Alemana, cómo se vivía en Berlín antes del cierre del muro y después del cierre del muro. A través de sus ojos vamos a ver en directo cómo se cierra el día 12 de agosto del 61 el muro, porque ella lo está viendo. Ella no lo esperaba, nadie lo esperaba, y ella está en la puerta de Brandenburgo viendo cómo los camiones están levantando las aceras, cómo están cogiendo farolas, cómo están poniendo alambres, cómo bajan miles y miles de soldados cerrando la ciudad. Todo eso lo vamos a ver a través de sus ojos, ¿no? De hecho, Mercedes, el tema del espionaje que lo has nombrado resulta también muy atractivo también para todos los lectores. ¿Cómo eran esas redes de espionaje en aquel momento? Porque tenemos a la KGB y a la CIA entre bambalinas. Sí, sí. Bueno, ella no es una espía profesional, para nada. Ella es una espía accidental. No es una espía al uso porque ella nunca pensó ser espía. El problema es que cuando ve lo que ve y cuando descubre todo lo que hay detrás, dice, yo tengo que salir de aquí y tengo que poner a salvo a mis hijos, ¿no? Es cuando dice, ¿qué queréis? ¿Información? Yo os la doy. Yo os la doy de esta manera, pero sacadme de aquí. Claro, yo he leído muchas novelas de espionaje, cómo funciona de fuera adentro, ¿no? Y he querido crear un ambiente un ambiente de espionaje, pero siempre colocando a Julia como una espía accidental. Es decir, ella nunca
nunca imaginó que podría ser espía, ¿no? Ella lo que quiere es salir de allí de cualquier manera y se convierte pues en una informante, ¿no? El resto está, también cuento cómo desde fuera lo están viendo, ¿no? Si ha llegado a esa parte, ¿no? Y bueno, la verdad que la historia me resulta interesante porque eso, he creado una mujer con muchos altibajos, es una mujer que duda, es una mujer que tiene complejos, es una mujer que comete errores también y los reconoce, ¿no? Y es una mujer normal, pero que va a tener una vida bastante intensa. Y Mercedes, que tiene el siglo XX, que te atrae tantísimo para colocar ahí tus historias. Es que hay tantas historias que contar del siglo XX. De hecho, todavía siguen saliendo y publicándose novelas de los campos de concentración, de la Segunda Guerra Mundial, historias personales, historias reales que siguen saliendo, ¿no? Yo creo que esos años, sobre todo, a mí me atraía, aparte de la Segunda Guerra Mundial, que he escrito varias novelas sobre el tema, me atraía también la opacidad que había detrás del telón de acero. En la novela anterior, en el baile de las marionetas, hablaba mucho de la vida en la Unión Soviética, de los niños españoles que vivieron allí. Y esta vez quise profundizar, pero dejando la guerra atrás, en la siguiente etapa, es decir, terminada la guerra, ¿qué pasa después? Nosotros desde este lado, las que tenemos cierta edad, no conocíamos nada de lo que pasaba allí y de hecho ellos tampoco conocían lo que pasaba allí. Y claro, había tal oscuridad, tanta falta de información sobre cómo vivían allí, que fue lo que me llevó a investigar y a leer libros y a leer memorias y a investigar cómo se vivía en esos años allí, cuando se cerró el muro, cómo se sintió la gente cuando de pronto se quedan encerrados en Berlín en el 61. Familias que se quedan sin hijos porque la frontera antes de abrirse el muro era muy permeable entre Berlín Oeste y Berlín Este. Había más de 40 puntos de salida, incluso había sitios que cruzando una calle estabas en Berlín Este y cruzando la otra estabas sin nada. Es decir, que la frontera estaba muy abierta. Y había más de 50.000 personas que salían a diario del este al oeste a trabajar o a estudiar y volvían a casa a dormir. Vamos, que era una cosa bastante común. De repente se cierra y la gente... Y se palpa el muro físico. Exactamente. Y no solo eso, sino que muchas familias quedaron separadas. Los jóvenes se iban los fines de semana porque se cerró un sábado, se iban a Berlín Occidental a conciertos, a bailes, a fiesta o se quedaban allí el fin de semana. Es decir, esa gente no volvió. Cerraron todos, nadie podía salir y solo dejaron una puerta, una frontera, para que regresaran. Casi nadie regresó porque no sabían lo que se iban a encontrar. Y claro, padres que quedaron sin hijos, mujeres que quedaron sin maridos, familias separadas durante 40 años. Y Mercedes, vamos a ir terminando, pero ¿qué música recomendarías para leer este libro? Como una especie de banda sonora que yo he leído que a ti no te gusta, por ejemplo, escribir con música. ¿O sí? ¿O me equivoco? No, yo no necesito ninguna música, vamos, necesito silencio absoluto. ¿Y para leerla, si le pusieras una banda sonora? Pues no lo sé, le podríamos poner Nocturno de Chopin, por ejemplo, es una música suave y que te vendría muy bien a esta novela. Sí. Y ya la última, se suele decir siempre, claro, cuando ya tienes un rodaje de novelas, que suele ser la más ambiciosa, ¿no? No sé qué representa esta última novela para ti, porque supongo que todas y cada una de ellas tiene un lugar, un espacio personal en ti. Bueno, con esta novela me ha pasado algo curioso y es que me ha resultado tan interesante la investigación que no quería terminar. De hecho, esta novela me hubiera gustado escribir mucho más. Lo que pasa es que ella era demasiado extensa y he tenido que cortar un poco, ¿no? Pero ha sido en el sentido de que he encontrado tanta información que no conocía, que he dicho, tengo que darla a conocer porque quiero que los lectores la conozcan de una forma amena, ¿no? No es una clase de historia, pero quería dar a conocer esta información de cómo vivían los alemanes y los soviéticos, ¿no? Cómo era la vida. Y también quería crear a un personaje femenino, a Julia, y quería otorgarle pues unas características especiales con un código también especial. Es decir, he creado una historia ficticia, ¿no? Pero dentro de un contexto bastante real, un contexto histórico real. Nos acerca la historia, evidentemente. Exacto, aquí sale
sucesos como el muro de Berlín, como el asesinato de Kennedy, como la crisis de los misiles. Todo esto se va a vivir de forma dialogada, de forma enérgica, ¿no? De forma bastante animada, pero que vas a aprender historia con él, vas a, por lo menos a conocer la historia, ¿no? Que es va a suscitar curiosidad. Sí, esa es la idea, que se aprenda leyendo y encima disfrutando, ¿no? Pues Mercè, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer.